Me trasladé a los hilos y allí el proceso es bastante engorroso porque allí te hacen reconocer el cuerpo más de 5 veces. Aparte de eso te preguntan que si realmente es tu familiar. Estas casas del gobierno que dieron ellos, yo no quiero censo, sinceramente, ni censo ni casa del gobierno, porque yo viví la experiencia 14 años y estas casas se volvieron una tumba. O sea, era mi hogar, porque yo hacía vida allí. Pero en una cárcel tú no podías viajar, no podías salir, porque el gobierno te quitaba la vivienda, no teníamos título de propiedad. No he tenido tiempo de llorar, de pensar, de asimilar de que yo perdí a mi familia. Yo todos los días le pido a Dios que me dé fuerza porque todavía me falta sacar a Antonella de 8 años. Y yo estoy en el 101. Y cada vez que hacen movimiento con la máquina adelante, yo me alejo más del cuerpo de mi hija. Y yo lo que quiero es sacar el cuerpo de mi hija. Hoy es 23 de julio del 2026. Son casi las 10 de la mañana. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Un mes, casi. Mañana un mes. Vivía en la OP 26 Torre B. En diciembre íbamos a cumplir 15 años en la torre, viviendo. Ahí yo tenía mis 4 hijos y mi mamá, Gladys, de 68 años, que ella era jefa de comunidad, Antonieta, de 5 años, Anthony, de 6, iba a cumplir 7, Antonella, de 8 y Gabriel, de 15. Hace unos días, con ayuda de, bueno, digamos que mi familia, porque son los que me han apoyado, sacamos a mi mamá a las 12 de la noche, descubrimos el cuerpo de mi mamá. Al día siguiente la sacamos con la niña, con Antonieta, de 4 años. Me trasladé a los hilos y allí el proceso es bastante engorroso porque allí te hacen reconocer el cuerpo más de 5 veces. Aparte de eso te preguntan que si realmente es tu familiar. Lo mueven, le abren las encías, le jorogan los huesos, verifican una y otra vez si es realmente tu familiar. Aparte de eso me pidieron la partida de nacimiento con la niña. Tienes que ir con alguien acompañado porque el cuerpo lo puedes perder mientras que estás haciendo el proceso de la certificación. Es decir, que alguien tiene que quedarse con el cuerpo mientras... Mientras que yo hago la certificación de la documentación, si lo voy a enterrar, en mi caso yo decidí cremarlo. Los cuerpos no estaban descompuestos, estaban reconocibles. Luego al día siguiente seguimos nuevamente en mi apartamento y conseguimos al niño porque estaban todos en la zona de salida del apartamento. Anthony, de 6 años, estaba con la perrita. Y también me tocó el mismo proceso de reconocimiento. Tuve que decir que el niño tenía una fractura porque me preguntaban insistentemente que si realmente era mi hijo y tenía la ropa que yo en su oportunidad le llegué a comprar. Y también me pidieron la partida de nacimiento. Ya yo tenía poca paciencia porque, cónchale, ¿cómo te van a pedir una partida de nacimiento si uno perdió todo aquí? Luego uno tiene que esperar un día por la contaminación de los gases. Al otro día en la noche conseguimos a mi hijo de 15 años, a Gabriel. Lo sacamos al día siguiente. Y con el niño ya yo no tenía paciencia, de verdad, porque ya había llevado el proceso con mi mamá y con la niña y el niño. Cuando llegué allá, en la parte de certificación, me pidieron la cédula y que fuera al liceo a pedir la cédula del niño. Allí yo exploté y bueno, le dije que tuvieran un poquito más de empatía y que si ellos no querían trabajar ahí, que buscaran a alguien capacitado para trabajar. Porque los familiares somos los que estamos sacando los cuerpos, tanto con vida y sin vida. Aquí nosotros no hemos recibido ayuda del gobierno para nada. Y por lo menos ayer estaban metiendo las retrocavadoras. Yo fui una de las que estaba denunciando eso. Bueno, he venido denunciando todo realmente. Porque cuando meten las retrocavadoras, ellos extraen los cuerpos y hasta los parten. Hace unos días partieron una niña. Y son tan indolentes que dice, vas a pelear por una pierna y por un brazo. Así están esta gente de aquí. Ellos están jugando al desgaste, a, no sé, a demoler. Ellos ya, según ellos, están cansados. Yo no creo que estén más cansados que nosotros, que somos los familiares que estamos ahí excavando. Yo me meto en los túneles.
los vecinos que están ahí, familiares, todos nos apoyamos, nos prestamos las herramientas y no, ha llovido, mira, infinidad de cosas hemos pasado nosotros allí, sinceramente, y no nos ayudaron a sacar los cuerpos con vida y tampoco nos quieren ayudar a que uno saque los cuerpos para hacerle una sepultura digna. Y el proceso para identificarlo también es bastante engorroso. Yo pienso que estas casas del gobierno que dieron ellos, yo no quiero censo, sinceramente, ni censo ni casa del gobierno, porque yo viví la experiencia 14 años y estas casas se volvieron una tumba. O sea, era mi hogar, porque yo hacía vida allí. Pero en una cárcel tú no podías viajar, no podías salir, porque el gobierno te quitaba la vivienda, no teníamos título de propiedad. Varias oportunidades a mi mamá le preguntaron quién eran los opositores y mi mamá dijo que ya no se iba a prestar para eso porque eran sus vecinos. Nunca recibíamos ayuda constantemente por parte del Estado con los beneficios que daban. Éramos una comunidad muy dejada, sinceramente. En lo que era el beneficio del CLAD pasaba un mes, después al otro mes no había y habían personas que lo necesitaban realmente. Casos de salud. Nosotros en vida pasamos mucha necesidad y ahora que no tenemos nada también. O sea, no han tenido conciencia, no han tenido humanidad, sinceramente. Yo estoy desde el día del terremoto, yo no estaba en mi casa, yo llegué 40 minutos después y me tocó presenciar con mis vecinos muchas cosas que de verdad que es muy triste. Nosotros vimos como funcionarios aquí se prestaban para ayudar a otros funcionarios y no nos prestaban la colaboración a nosotros. Como pasaban 3 días continuos máquinas hacia la playa, hacia abajo, hacia Playa Los Cocos, hacia la Marina, solamente para sacar a un general. Y nosotros allí con una población grande, porque lo que se cayeron fueron 6 torres, esas eran 12 torres con una población aproximadamente de 2.400 habitantes. ¿Cuáles torres se cayeron? Las que se cayeron fue la torre GHI sobre la A, B y C. Allí la población era alrededor de 2.000 habitantes. Posiblemente digamos que no hayan estado los 2.000, que hayan estado menos de los 2.000, pero era un día feriado, podrían haber habido visitas, niños jugando en la cancha, personas jugando en la cancha de bola. Eso era una zona que siempre estaba llena de gente, pues. Y me parece de mal gusto que después de tanto tiempo vengan a escanear para uno conseguir los cuerpos. Aquí vinieron los equipos internacionales, pero no sé a qué jugaban, porque ellos decían que no había vida y cuando decían que no había vida era cuando nosotros sacábamos personas con vida. Nosotros nos sentimos dejados, somos seres humanos. Yo sinceramente siento yo no he tenido tiempo de llorar, de pensar, de asimilar de que yo perdí a mi familia. Yo todos los días le pido a Dios que me dé fuerza porque todavía me falta sacar a Antonella de 8 años. Y yo estoy en el 101 y cada vez que hacen movimiento con la máquina adelante, yo me alejo más del cuerpo de mi hija. Y yo lo que quiero es sacar el cuerpo de mi hija para poderme ir tranquila y olvidar que esto pasó. Yo no quiero saber nada del gobierno, yo era funcionario activo de la alcaldía. Pedí varias veces ayuda, no fui escuchada. Mi mamá era una persona que ayudaba muchísimo y nadie vino a ayudarla, a preguntarme si mi mamá estaba bien. Pedí directamente ayuda al alcalde, el alcalde no lo hizo. He recibido amenazas, pero a mí eso realmente no me interesa en este momento. O sea, lo que me importa es conseguir a mi hija y que mis vecinos logren conseguir a sus familiares y poder salir de aquí y cerrar el capítulo. ¿Qué amenazas recibieron? Por parte del equipo de trabajo de la alcaldía, hubo una entrevista que yo denuncié al alcalde de manera directa y eso se hizo viral. Periódico La Verdad lo reposteó y el equipo de la alcaldía, cuando hablan mal del alcalde, los mandan a desmentir. Y me parece de muy mal gusto que yo siendo parte del equipo, o fui parte del equipo, se metieran conmigo en medio de mi dolor, que yo estaba loca, de que debería personas como yo están incitando al odio. Yo no estoy incitando al odio, yo estoy diciendo la verdad y por la verdad murió Cristo. Yo trabajé muchos años en la parte social y ayudé a muchas personas cuando lo hacía. Y vi muchas cosas también irregulares y no estaba de acuerdo con eso.
y por no estar de acuerdo me movían constantemente de donde estaba. Pero sinceramente lo que yo le digo a la gente que tengan un poquito más de conciencia y humanidad, porque aquí se perdieron muchas vidas. Aquí el día del niño vino gente de otros lados, otros sectores que no fueron afectados a traer a sus hijos a pedir. Y todos los niños aquí en la OPE estaban tapiados. Se llevaban bolsas y bolsas de juguetes, bolsas de cosas, y eso es lo que hacen en el transcurso del día. Vienen a pedir, se van en los autobuses de Caracas, se van a los sectores que no fueron afectados, y lo que realmente estamos trabajando acá, vemos con indignación eso, porque no puede ser que se aprovechen de la situación, ¿sabes? ¿Con qué están trabajando los familiares como tú que están intentando recuperar los cuerpos? Bueno, con herramientas que nos han donado, herramientas que nos han prestado. En mi caso, yo he recibido ayuda de personas que me han visto por las redes, me contactaron de manera directa, que les agradezco muchísimo, a Eri, a Jessica, a Pedro. Me prestaron un retromartillo grande sin conocerme, que lo estoy usando y lo están usando mis vecinos. También tengo un amigo que viene de Galipá. De corazón le agradezco muchísimo porque ha estado de apoyo conmigo, y gracias a él y al papá de mi hijo y a las personas que estaban ahí logramos localizar los cuerpos de mi familia. Yo te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros tu testimonio. No quiero preguntarte nada porque de verdad que me parte el corazón escucharte. No, bueno, yo le pido a Dios que me dé fuerza, sinceramente, para poder seguir, y cada vez que llego a la entrada de lo que era la OP 26, le ruego a Dios que me dé paciencia, porque siempre es una situación diferente con estas personas y ya estoy cansada. De verdad que ya estoy cansada de gritar, de pelear, de... Ya estoy cansada, de verdad, porque entonces lo que voy a hacer es que me etiqueten más de lo que ya estoy, y todavía tengo mi hija de 20 años y tengo que pensar en la seguridad de ella y la mía. ¿Por qué no has ido a refugio? Por la misma situación de las denuncias que yo he hecho y de las amenazas y el acoso que he tenido, y que soy una persona que está constantemente peleando con ellos en contra de las cosas que están haciendo y por medidas de seguridad. ¿Y después qué vas a hacer? Después de esto, sinceramente quisiera ir para afuera, no quiero estar más en Venezuela. Aquí Venezuela no me brinda seguridad, Venezuela no me brinda una estabilidad de vida, Venezuela no me brinda nada, sinceramente. Para mí Venezuela murió con mi familia, a pesar de que tengo familia que está pendiente de mí, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, que los quiero mucho, estoy agradecida por su ayuda, pero yo del punto de vista no quiero saber más nada de Venezuela ni de ningún funcionario público de Venezuela. O sea, ¿cómo es tu cotidianidad bajo esta carpa cerca de la OPP de donde esperas Bueno, sacar a tu hija? aquí estamos bajo la protección de Dios, sinceramente, porque esto es un estado sin ley. Aquí todavía hay hurtos de motos, se meten a los apartamentos para robar las pertenencias, se meten para robar el cobre, lo que le dicen el cobre. Ayer no antier, habían 4 sujetos acá cerca de donde yo estoy. Y uno de los muchachos, que se llama Diego, que me ayuda muchísimo, él les preguntó que de dónde eran, que venían, no, que venían de Caracas, que estaban esperando autobús a las 9 de la noche. Ya pasadas las 10:30 todavía estaban ahí, vinieron, pidieron agua, pero ellos estaban observando qué es lo que yo tenía acá. Yo llamé a los muchachos que estaban arriba trabajando, ellos vinieron a darme una vuelta, me dicen, bueno, Gabriela, cualquier cosa, nos llaman. Yo, ok, está bien. Estaba con mi hija acá. Pues eso pasado de las 11:30, 12 ya, salieron 2 del edificio que está allí, y los otros 2 cruzaron al frente de la iglesia. Hicieron años, se regresaron y estaban un poco más cerca de acá. Yo llamé a un muchacho que se llama Miguel, que le está ayudando con con las donaciones y todo esto. Él se acercó aquí, se fue al McDonald's, buscó la policía, porque aquí está prestando la colaboración la policía de otros estados. Ellos vinieron hasta acá, a PNB, y agarraron a los sujetos y los colocaron aquí en este portón. Tenían 2 cuchillos
y 2 sacos full de cosas que estaban extrayendo de allá. Entonces, aquí uno no tiene seguridad. Por lo menos allá arriba, en el campo de golf, no hay baño. Acá yo tampoco tengo baño. De yo asearme con una sombrilla y con una licra, una camisa y trato de medio asearme para quitarme la tierra y la contaminación que pueda tener, porque tengo la piel con alergia y todo, y los pies destrozados por la humedad. Y en el McDonald's, bueno, que uno puede también ir al baño a veces ahí en el McDonald's. Pero aquí seguridad como tal no tenemos, uno mismo se cuida entre todos. Estamos pendientes unos de otros porque para un refugio no me puedo ir. Evidentemente no me puedo ir a un refugio. En un refugio estaría más expuesta de lo que estoy aquí, por decir la verdad. Entonces, por seguridad prefiero estar aquí con mi hija y con la gente que me está apoyando.